noches, bienvenidos a Inimputables. Recién hace un ratito nada más escuchábamos a la Presidenta de la Nación con un anuncio importante. Consideramos todos los que integramos este equipo que, si bien claramente toca una cuerda judicial, que es el ámbito que nos compete y de lo que trata este programa, el único programa con agenda judicial en un canal de noticias, creemos que es absolutamente irresponsable meternos de lleno en un tema tan complicado a minutos, insisto, nada más de que haya terminado de hablar la Presidenta de la Nación. Por eso vamos a seguir como veníamos con los temas que conocemos y teníamos preparados, y cuando también tengamos preparado y conozcamos esto que hay que estudiar y en profundidad se los vamos a contar. Esta noche en Inimputables. Polémica por la ley antiterrorista. ¿En qué consiste? ¿Se aplicará? El debate con dos de los abogados que más saben del tema. Últimas novedades sobre la causa que investiga la apropiación del nieto de Estela de Carlotto. Y bueno, trátense bien, que somos muchos. Además, ¿por qué crecen los secuestros virtuales? ¿Se puede prevenir? El fiscal que más sabe del tema dará nuestros estudios. Y cuando hablaba de no tratar el tema en profundidad, tenía que ver con no buscar interlocutores a último momento, salir a correr y ver quién parece que puede opinar o chapotear un poquito sobre el tema. Sí, Mariano, que venís del diario, venís de ámbito directo para acá. A grandes rasgos, ¿qué es lo que anuncia la Presidenta? Que es obviamente lo que va a marcar la agenda. Claro, Romina, una decisión de alto impacto, primero tenemos que decirlo político, y se esperará para ver qué impacto tendrá en la justicia. Hay que ver qué de las palabras de la Presidenta puede reinterpretar el juez Tomás Griesa como para abrir un sendero distinto en una causa que parece prácticamente inamovible. Hoy la decisión del juez Tomás Griesa no parece que vaya a ser demasiado conmovida por este anuncio de la Presidenta, que esquemáticamente y a nivel político tiene los siguientes ejes. Primero, sacarle la potestad al Banco de Nueva York para ser el banco emisor de los pagos de la deuda argentina. Se terminan los pagos en el extranjero y la Argentina crea un fideicomiso a través del Banco Nación para que los tenedores hoy de los bonos, es decir, aquellos bonistas que fueron reestructurados y que reestructuraron justamente, que canjearon sus bonos en los años 2005 y 2010, puedan cobrar los intereses en los periodos en los que corresponde. Es decir, por un lado, se les garantiza de esta manera, con lo que el gobierno interpreta, que se saldría de este default selectivo, como se le ha llamado, porque empiezan a pagarse nuevamente los bonos una vez que se reestructura este mecanismo. Todo esto tiene que ver con un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, vamos a aclararlo. Y el segundo eje del anuncio de la Presidenta tiene que ver con la apertura de un nuevo canje, tercer canje después del 2005-2010, ahora de aprobarse esta iniciativa en el Congreso, se abriría un nuevo canje. ¿Para qué? Para que no los que están demandando ahora a la Argentina en Nueva York, sino todos los bonistas que no han sido reestructurados, los denominados holdouts, los que no entraron a ninguno de los procesos anteriores, tengan la oportunidad de hacerlo en condiciones similares a las que lo hicieron en el año 2005 y 2010. Por eso se abre la incógnita. Si hasta ahora no aceptaron en ninguno de los dos procesos previos, ¿por qué habrían de aceptar ahora en condiciones nuevas? Alguno dirá, sí, hay muchos que se cansaron de esperar, hay otros que entienden que la Argentina una y otra vez está demostrando que no va a pagar por encima de esto, entonces podrían aceptar. Otros que quizás murieron en el trayecto, entonces terminan siendo de alguna manera holdouts, pero residuales. Se da por sentado prácticamente que el núcleo duro de los fondos buitre, aquellos que están accionando más fuertemente en Estados Unidos contra la Argentina, seguramente no van a aceptar, pero la Argentina de este modo busca restarles peso político, restarles argumentos a los holdouts para ganar tiempo y ganar posiciones en el plano político. ¿Qué se hace entonces para ese 7,6% de acreedores de la deuda que no fueron reestructurados? Se les depositan los instrumentos financieros en el Banco Central para que, de alguna manera, cuando quieran, lo tienen a disponibilidad. Ustedes quieren un tercer canje, van y se hacen de la plata a través de estos bonos, por supuesto, y quedan en el mismo plano de igualdad que los de 2005 y los de 2010.
Insisto, una jugada fuerte a nivel político de la Presidenta de la Nación en esta cadena nacional que vimos hace minutos, con una presidenta que por un momento se quebró también durante su relato, que habla de no dejarle una bomba de tiempo al que vendrá. Ella tiene un periodo corto por delante, pero no quiere dejarle, de acuerdo a lo que ha manifestado la propia jefa de Estado, esta bomba de tiempo. Veremos, insisto, Romina, compañeros, veremos de qué modo, si esto conmueve de alguna manera las estructuras jurídicas que hoy sostiene el juez Tomás Griesa y también Paul Singer como cabeza visible de los holdouts que están accionando en contra de la Argentina en nombre de los fondos buitre. ¿Como compañeros te referís a los televidentes o a nosotros? A ustedes en principio, a quienes me refiero inmediatamente, y si querés también a los que están, a los compañeros que pueden estar del otro lado. Farela, hoy arrancó de vuelta el juicio de 11. Sí, con una novedad bastante ¿no? llamativa, imprevista, agitada la jornada. Se esperaba la declaración de pasajeros que vienen declarando desde principio de año, cuando comenzamos este programa ya por el 18 de marzo. Siguió con algún que otro guarda de la formación que protagonizó el accidente. Uno de ellos, Patricio Juárez, estuvo en la formación, la entregó en la estación Castelar mucho antes de que el tren luego impactara aquella mañana del 22 de febrero en la estación de 11. Declaró, empezó en alguna contradicción sobre cómo iba en la cabina, si iba solo, si iba acompañado, sobre el lugar donde bajó, porque él primero dice descendí en la estación Castelar, luego dice descendí mucho antes. A ver, lo que se trasluce acá es que en realidad hubo como 300, 400 metros aproximadamente que se sospecha que la formación que luego impactó en 11 estuvo sin guarda, es decir, estuvo sin una persona que debía estar en su lugar de trabajo. Patricio Juárez empezó con cierta duda, empezar a titubear, dar respuestas acotadas. Segunda vez, ¿no? A lo largo del juicio. Es la segunda vez. Y fíjate qué casualidad. Juárez, el que declaró hoy, es el guarda que llevó la formación hasta la estación Castelar. Hoy quedó detenido por falso testimonio, lo pidió el fiscal las partes y lo dispuso el tribunal. Y hace semanas, quien lo relevó a él en la estación Castelar y llevó el tren hasta impactar, también había sido detenido. Con lo cual, son dos testigos que hasta ahora quedan detenidos en este juicio que va para largo, es decir, hasta el año que viene, y además presencias sospechosas. Las dos veces que declararon estos dos testigos, estamos hablando de guardas, se notaron la presencia de dirigentes gremiales de la Unión Ferroviaria en inmediaciones del juicio. Incluso se reforzó la seguridad y demás. Así que hay una audiencia inesperada con una persona detenida, estamos hablando de un guarda, es un testigo que otra vez por falso testimonio, una pena que prevé 10 años de prisión, vuelve a quedar detenido. Y todos seguimos profundamente conmovidos todavía por esta noticia, una buena noticia que pudo dar CN23, que pudo adelantarla, que tenía que ver con el encuentro del nieto de Estela Carlotto, Ignacio Guido. Decidió él sumarse por esta búsqueda, porque así decidió llamarlo Laura, su mamá. Pero después siguieron las derivaciones jurídicas. La semana pasada la teníamos a la jueza María Romilda Servini de Cubría en una entrevista exclusiva que le daba a Sergio Farela y a Omar Lavieri, y empezaron las especulaciones acerca de la posibilidad de que la causa viaje a La Plata. En realidad esto a partir del pedido de dos fiscales, de Hernán Yapiro y Marcelo Molina, teniendo en cuenta que se está tramitando allá, lo está haciendo el juez Blanco, la investigación por el homicidio de Laura Carlotto, y entonces entienden que también esta nueva investigación debería añadirse, y estamos en línea. Le agradecemos la exclusividad, creo que hasta ahora no había hablado con el fiscal Hernán Yapiro, uno de los dos que está intentando, por lo menos que hizo el pedido de que se inhiba la jueza Servini de Cubría para seguir la investigación en La Plata. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿nos puede contar o por lo menos resumir cuáles son los elementos que ustedes tienen para entender que es en La Plata donde tiene que investigarse o seguir la investigación por la apropiación de Ignacio Guido Urban y no acá en Capital Federal? Bueno, esto comenzó con una denuncia que puso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante la Unidad Especializada de Apropiación de Menores durante la dictadura militar en Capital Federal, que la giró a su vez a la Fiscalía nuestra en La Plata, que es una unidad fiscal exclusivamente dedicada a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. Nosotros, cuando recibimos esa denuncia, lo que hicimos fue a su vez presentarla en el Juzgado Federal número 1 a cargo del doctor Blanco, en la causa donde se investigan los crímenes cometidos en la calle, con un pedido de inhibitoria, que significa le solicitamos al juez
que, teniendo en cuenta que como es de dominio público y en trámite una causa en el Juzgado Federal 1 de la Capital Federal, y porque inclusive los apoderados de Abuelas de Plaza de Mayo habían hecho esta manifestación también en el juicio oral que se celebra en La Plata por los crímenes de la Cacha también, nosotros, teniendo en cuenta esta situación, le pedimos al juez que a su vez le solicitara a la jueza de Capital se inhiba de seguir entendiendo en la causa, porque consideramos que independientemente del lugar en donde hubiera nacido Ignacio Guido o el lugar donde estuviera inscrito en el acta, digamos, falsamente labrada, para nosotros el dato central era que esto constituye una unidad histórico-contextual y una continuidad delictiva con lo que fue el secuestro y posterior homicidio de su mamá, de Laura Carlotto. En ese sentido, consideramos que escindir ambas investigaciones resultaba artificial, y que desde el punto de vista de las normas del Código Procesal y de la economía jurídica, de alguna manera, de razones de economía procesal, aconsejan que la causa tramite en la ciudad de La Plata. Ese fue nuestro criterio. No sé si Shapiro, buenas noches. Omar Lavieri es mi nombre. Le pregunto, ¿cuál es la situación en general de los apropiadores en estos casos? ¿Qué puede llegar a pasar con el matrimonio Urban, de acuerdo a los casos que ustedes o que ya existen de apropiaciones y que han sido encontrados los nietos? Es que es una cuestión que la verdad que no se puede generalizar, mucho menos no conociendo el entramado concreto de la causa principal que, insisto, tramita en la Capital Federal. Lo que yo le puedo decir es que nosotros hemos tenido unos cuantos casos de apropiación de menores, 2 o 3 juicios orales en esa materia, y en esos casos concretos, digamos, han sido procesados o eventualmente condenados, pero insisto, se trata de cada caso en particular, y no puedo de ningún modo ser irresponsable de mi parte hacer una especulación respecto a este caso concreto, ¿no? Shapiro, nosotros tenemos entendido que un caso bastante resonante y muy conocido de hace muchos años, el Reyardo Tolosa, los mellizos, tiene una similitud porque nacieron en La Cacha, se supone que sus padres fueron asesinados también cerca de La Plata, en la jurisdicción de La Plata, y sin embargo el juicio y fueron condenados, todo se hizo en Capital. ¿Ustedes tienen en cuenta esta similitud entre el caso y el otro? Sí, lo que pasa es que esas son, digamos, cuestiones procesales que se van dando. Estas son causas de suma complejidad, con denuncias que a veces hay denuncias en distintas jurisdicciones, a veces hay cuestiones que se investigan, digamos, tramos de investigaciones que se investigan en una jurisdicción y en otra. Entonces, cada causa en particular es muy difícil hacer una generalización, sobre todo en este tipo de causas, que son causas de una extraordinaria complejidad por la concatenación de crímenes que involucran, por la cantidad de ilícitos, la cantidad de víctimas y de victimarios. Entonces, es muy difícil. Tengo en claro la situación de ese caso en particular que usted me dice. Bueno, digamos, el que me tocó a mí en particular, junto con mi colega el doctor Molina, entender es en este concreto, y en este sí entendemos que la causa tendría procesalmente que tramitar en La Plata. Fiscal Hernán Shapiro, muchas gracias por estos minutos aquí en Inimputables. Bueno, le agradezco mucho a ustedes, Hasta pronto. A ver si ubico la cámara donde estamos, que estoy media perdida. La tiene... Estamos acá. Listo. Le agradecemos al fiscal la comunicación. No suele hablar, es un tema importante y no se puede soslayar la tensión que existe en este momento entre la familia Carlotto y María Romilda Servini de Cubría. Lo expresaba ella, lo explicaba también el abogado de Abuelas, y en este marco el pedido que hace, que lo clarifica Shapiro, para que la causa vaya a La Plata. Sigo confundida y espero estar acá con gente que me pueda ayudar. Escuchamos a la presidenta de la Nación decir que por primera vez iba a pedir que se aplicara la ley antiterrorista. Hoy a la mañana, quien está al frente de la Comisión Nacional de Valores dijo que no, que esto había sido un error. Mientras tanto, la Comisión de Legislación Penal de Diputados
sin el oficialismo sacó un dictamen buscando derogarla y en la mitad no terminamos de entender qué pasó. Por eso les voy a pedir a los dos que se ríen porque no sé si tampoco. A ver si van a hacer el intento. Está con nosotros Eduardo Barcesat y Andrés Gil Domínguez, dos de los más importantes constitucionalistas, los dos acá en esta mesa. A ver si me dan una mano. ¿Quién arranca? Bueno, lo primero que habría que hacer es una procesión a Luján para que el anteproyecto de unificación de la legislación penal preparada por esta comisión que ha presidido el doctor Zaffaroni se convierta efectivamente en ley, con lo cual uno tendrá un cuerpo orgánico, metódico, mensuradas las penas y bien definidos los tipos penales. Mientras tanto, tenemos una situación de una ley, la ley antiterrorista, que tiene muchos aspectos criticables en cuanto a su técnica, porque hay una indefinición en el tipo penal, es muy difícil saber cuál es la conducta que está punida, en definitiva queda a criterio del órgano de aplicación, en este caso la justicia, pero también una parte administrativa, el ver si se encuentran reunidos los requisitos para considerar que alguna actividad pueda ser calificada como conducta terrorista u obrar terrorista. En principio, la ley da dos parámetros. Uno, que aterroriza a la población. Esto puede surgir de distintos factores que no sean solamente lo que clásicamente se puede entender por terrorismo. El otro habilitante para la aplicación de la ley es que obligue o impida al gobierno nacional o extranjero tener o realizar determinada conducta. Por de pronto ya tiene una extraterritorialidad que extraña un poco en la legislación penal, porque se está hablando de en gobiernos extranjeros. Bueno, se supone cada uno tendrá sus previsiones al respecto. Hay tratados internacionales sobre el tema, de modo que, de algún modo diría, es un poco desubicado esto de decir frente a autoridades extranjeras también se aplica la ley antiterrorista argentina. Ahora bien, dicho todo esto, señalando las críticas a la ambigüedad del tipo penal, a la introducción de una figura novedosa, el congelamiento de fondos, que no estaba en nuestra legislación, hay decomiso en la justicia, pero el decomiso opera preventivamente y después que pasa en autoridad de cosa juzgada una sentencia condenatoria en materia económica. Este es el decomiso que nosotros conocíamos en nuestro sistema, y ahora aparece esta figura que vendría a ser algo como impedir un movimiento que pudiera escapar determinados fondos mal habidos, escaparlos de la acción de la justicia, pero que es la autoridad administrativa la que dispone el congelamiento, frase o verbo que no figuraba hasta aquí en nuestra legislación. Congelamiento de fondos, de activos. Es similar a lo que plantea la ley de antilavado, la nueva ley de antilavado que busca salvaguardar el dinero presuntamente mal habido para que vuelva a para que vuelva ilícito. Y que hasta acá hay que decir, y esto es lo honorable en todo caso de la práctica respecto a esta ley, que se ha aplicado a los responsables de terrorismo de Estado que están prófugos de la justicia y cuyos bienes han sido congelados a efectos de que decidan qué sacrifican, si valor patrimonial o el tema de su libertad individual. De modo que por aquí diría que en la impronta del gobierno no ha habido una actitud persecutoria hacia la protesta social ni cosa por el estilo. Pero obviamente que esta ley, con el texto que tiene, la amplitud, la ambigüedad de esto, habilita a que en manos de otros pueda haber cualquier desastre persecutorio respecto de los movimientos sociales, de la protesta, de situaciones gremiales conflictivas, etc. Ahora, en este caso iba a ser sobre el cierre de una fábrica y sobre los directivos, ¿no? Pero se aclaró que no era esto, se aclaró después que no se aplicó, que ya parecía que era un poco raro, y aclaró el doctor Vanoli que se trata de la aplicación de la figura del 309 del Código Penal, que es quiebra fraudulenta con una serie de especificaciones. Bueno, sí, en primer lugar, lamentablemente el anteproyecto del Código Penal no lo deroga expresamente a esta ley, sino que lo que dice en la exposición de motivos es que esta es una de las leyes que el Congreso después deberá mensurar si mantiene en vigencia o no. Lamentablemente el anteproyecto no la deroga.
Es una ley que desde su origen fue muy cuestionada, no solamente por la oposición, sino también por amplios sectores del oficialismo, varios organismos de derechos humanos, toda la escuela del zafaronismo la cuestionó duramente. Y con razón, porque una de las características básicas del derecho penal, regulado por la Constitución y por los tratados sobre derechos humanos, es que todas las conductas que se van a penalizar o todos los agravantes de las conductas penalizadas tienen que estar estrictamente determinados, taxativamente determinados, porque esta es una de las garantías fundamentales que tiene la persona frente al Estado cuando aplica el derecho penal, que es el derecho más gravoso para la libertad ambulatoria de las personas. Saber exactamente de saber qué exactamente se acusan. de qué se acusa o saber exactamente por qué se agrava la pena. La ley antiterrorista establece que ante cualquier tipo penal que mediante el cual se entienda que se atemoriza o se aterroriza a la población, se sube el doble de los máximos y los mínimos de las escalas penales. Y no hay concepto más abierto, más indeterminado, más luctuoso que el atemorizar a la población, porque no es una conducta en sí mismo, sino que es un estado de ánimo. Entonces, ¿cómo uno puede medir si a una persona una conducta la atemoriza y a otra no? Y además también desde una perspectiva de la construcción de sentido del discurso jurídico, que una ley de la democracia haya utilizado el tipo, la palabra de terrorismo o antiterrorismo, cuando justamente esto fue uno de los conceptos que utilizó la dictadura militar para justificar la desaparición forzada de personas, parece que más allá de lo jurídico, desde una perspectiva de filosofía moral y política, no fue tampoco algo muy adecuado, muy feliz como denominación de la ley y como denominación del tipo penal. Y como bien decía Eduardo, esto se puede aplicar a cualquier situación y no hay ninguna medida que determine cuándo sí y cuándo no. Se puede aplicar a una quiebra fraudulenta, pero también se puede intentar aplicar, como en Santiago del Estero se intentó, a un periodista que a través de la libertad de expresión... Es el segundo intento que no, digamos, teniendo en cuenta Santiago del Estero, el anuncio de la presidenta que hizo referencia explícita a la ley antiterrorista y tuvo que salir a aclarar Vanoli que no. Sí, y además me parece que es una ley que ante cualquier primer intento de aplicación, muchísimos jueces la van a declarar inconstitucional, inconvencional, aún de oficio. Ahora, si entramos en un terreno extrajurídico, como decía el doctor recién, esto es una ley sancionada a pedido del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sí, y lo paradójico en todo caso es que... pero el GAFI no pedía esto. Bueno, pedía lo que explicaba el doctor Barcesat. Hoy escuchaba a Garrido, entre otros diputados, decían no pedían, no es que pedían esta ley. No le pedían tanto. Sí, no sé. Pero lo que digo es que si no es esto, el próximo presidente que venga... algo, en la medida que quiera estar en buenos términos con el GAFI, en la medida que no quiera tener las sanciones que al gobierno tanto le han preocupado, algo similar o algo en ese sentido. Pero para estar bien con el GAFI, los tipos penales que explicó muy bien el doctor Barcesat estaban bien. El tema es que el GAFI en ningún momento pidió la incorporación de un tipo penal o de un agravante penal basado en un concepto tan amplio como atemorizar, aterrorizar a la población en conductas o delitos que no se vinculan con lo que el GAFI quiere que el Estado argentino persiga. Porque esto es una generalidad que se aplica a cualquier tipo, no solamente a delitos vinculados con el narcolavado, sino a la libertad de expresión de cualquier hecho que un periodista quiere informar. Ahora, frente a lo que generó, digamos, en las dos ocasiones en las que se trató, ¿no? Fueron iniciativas frustradas en Santiago del Estero con un periodista, la presidenta que después, se desdijo o la aclaró. ¿Vanoli cree que tiene que derogarse, que tiene, digamos, que encaminarse a que esta ley sea derogada? Bueno, mi lectura del anteproyecto es que al dejarla un poquito separada, la sugerencia es esto no es compatible con el Código Penal que estamos proponiendo. Creo que esta es la lectura, por lo menos la que yo hago. Es correcto lo que dijo Gil Domínguez, de que no la incluye, sino que la deja ahí a consideración del Poder Legislativo. Pero creo que es una puesta descalificante, es decir, si van a aprobar este código, saquen esto. Quedémonos con este código que regula las conductas con método, con rigor, con principio de legalidad, etc. Bueno, esta es no sé si la lectura voluntarista que yo doy, pero es la que en todo caso impulsaría. Me parece que el GAFI no es un organismo que esté calificado para requerir o presionar a gobiernos, porque es un organismo que no está previsto en ningún sistema ni internacional ni regional. Realmente es una creación de un grupo de países pensando que con esto
van a poder influir y conservar además sus intereses en materia de paraísos fiscales, etcétera, porque debemos decir que si algo hay que espanta es que el Gafi encubre la información que tiene sobre 400.000 millones de dólares de la Argentina, es decir, de riqueza producida acá, que está en las guaridas o paraísos fiscales, como se los quiera nominar. Es decir, hay un doble estándar y esto es criticable. Una entidad de mucho prestigio, Tax and Justice Network, establece la misma cifra como cifra estimada, pero con valores bastante aproximativos, de los fondos que de la Argentina han sido refugiados en los paraísos o guaridas fiscales, y ellos sí colaboran, pero el Gafi no se le pida nada, ¿no? Porque no podemos cuestionar el Gafi institucionalmente, pero la ley no nació de un repollo. La ley, evidentemente, cuando el gobierno le impulsa porque quiere entrar en buenos términos. No le estoy quitando, por supuesto, ninguna responsabilidad al Congreso de la Nación. Yo creo que precisamente en un debate serio tendrá que ponderarse si el Gafi es un organismo calificado y de bien obrar como para poder orientar una ley de esta naturaleza, o si en todo caso es parte del problema. Porque vaya, si tiene... Dividir, me parece que lo que sucedió con esta ley es que bajo la obligación o bajo el pedido de Gafi, que era regular algunos tipos penales vinculados con el narcolavado, se introdujo una figura que no tiene absolutamente nada que ver con los requerimientos del Gafi y que es aplicable a cualquier tipo penal, bajo cualquier circunstancia, sin que uno sepa estrictamente cuándo y de qué manera se pueda atemorizar, aterrorizar o no a la población en general. Ahora, les pregunto a los dos, esta ley de antiterrorista se debatió en el año 2011. ¿Ustedes creen como algunas organizaciones, incluso cercanas al gobierno, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, que hay un cierto agravamiento en el manejo que hace el gobierno respecto de la protesta social, respecto de la conflictividad? ¿Entienden que hay un cierto viraje de parte del gobierno en el cual podemos inscribir también eventualmente esta idea de una ley antiterrorista con tanto margen y tanta ambigüedad? A mí me parece que la endija del Gafi fue una suerte de pase mágico que permitió introducir este tipo penal para ser aplicado no en cuestiones de narcolavado, sino en cuestiones de libertad de expresión de periodistas críticos, de protesta social de organizaciones que no adhieran al gobierno, y que lamentablemente mientras esté en vigencia, quien esté en el poder, es una situación de demérito para la democracia argentina. Esté este gobierno y cualquier otro gobierno. Mientras esta ley esté en vigencia, va en contra... O sea, ¿crees que hay que derogarla? Digamos? Hay que derogarla inmediatamente y me parece Sin esperar ir a Luján o... ¿no? Bueno, yo diría al respecto que efectivamente esta ley nace de una presión del Gafi. En esto creo que no hay discrepancia. El gobierno a su vez ha hecho una política de no reprimir la protesta social y creo que ha sido bastante coherente en esto, en el sentido de no perseguir las expresiones de repudio, de reclamo, de protesta. Se ha aplicado al terrorismo que hemos conocido, es decir, al terrorismo de Estado. Hasta aquí todo bien. Pero viene el 2015, vienen posibles cambios, etcétera. Uno no puede quedar con una bomba de tiempo institucional instalada en la legislación argentina. Creo que es momento de repensar si la ley cumple una finalidad o si conviene tipificar bien las conductas fundamentalmente de terrorismo económico, que son las que creo más deben preocupar a la Argentina, porque no podemos permitirnos tener 2 veces el Producto Bruto argentino situado en paraísos fiscales. Creo que esto está absolutamente... El anteproyecto de Código Penal regula todo este tipo de cosas. El anteproyecto regula bastante bien, bastante bien. A mi gusto es bastante satisfactorio. Las figuras de delitos económicos, me parece que por fin hay no regula con tanta intensidad los delitos contra la administración pública o los delitos contra la corrupción. Con eso ahí no lo regula con tanta intensidad. Bueno, yo creo, lamentablemente, ¿no? Bueno, pero la parte de delitos económicos, digamos, el crimen de cuello blanco está, diría, bien encuadrado y proporcionado. Tampoco es una cuantía punitiva que exceda lo que debe ser el equilibrio entre las distintas figuras. Entonces, creo que el debate serio marchará por
la aprobación, tratamiento y aprobación de este proyecto de reforma y unificación de la legislación penal, que además nos va a simplificar la vida a los abogados, porque si hoy uno toma un caso que concierne a esto, sinceramente, de tantas normas, se cae en la anomia, es decir, uno no sabe qué norma se aplica, etcétera, y hasta puede cometer gaffes profesionales con el tremendo... basta leerlo, bueno, ¿no? El tremendo descalabro normativo. Hasta la propia presidenta de la Nación, o por lo menos eso... La confundió, la hizo recapacitar. Sí, bueno, la confundió, la hizo recapacitar. Quedará en cada uno entonces de ustedes el análisis que puedan hacer al respecto. Gil Domínguez, Barcesat. No, digo, no dejaba de ser paradójico que una ley pedida por el Gafi tuviera su primera aplicación tan visible contra una empresa estadounidense, justamente. Tenía esa trampa, si se quiere. Tanto Barcesat, Gil Domínguez, les vuelvo a agradecer que estén acá. Sí, creemos que son los interlocutores más que válidos para esto. Muchas gracias por haber venido. Y en un día tan especial. Un día tan especial en que se acaba de anunciar que recuperamos respecto a la deuda externa argentina soberanía legislativa y soberanía jurisdiccional, y que el lugar de cumplimiento de la obligación es el territorio nacional argentina, donde se produce la riqueza con la que se paga la deuda. Sí, diríamos, para finalizar, lástima que se hizo tan tarde, porque si esto se hubiera hecho mucho antes, al juez Griesa y a toda la justicia norteamericana no hubieran dejado servido en bandeja los argumentos de que Argentina no quería pagar. Y hasta ahí cerraron los dos como conductores casi del programa, de la forma en la que arrancábamos Inimputables. Nos vamos al corte, seguimos con un tema más que caliente, secuestro. Se creó una comisión y obviamente donde va a estar uno de los integrantes acá sentado en nuestro living. ¡Ay, no, chicos! ¡No corran, no corran! Y con tanto jardín, ¿qué Claro. querés que haga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Caro? Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Seguimos en Inimputables, y si usted vive en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, en algunos lugares del interior, un poquito menos, sabe lo que significa un secuestro, sabe lo que significa un secuestro virtual, porque alguien lo ha padecido o porque se informa sobre esta situación. El Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación, ha encarado, a partir de la creación de un par de comisiones, el estudio para tratar de resolver las situaciones que se dan con los secuestros. Estamos con Horacio Azzolín, que es fiscal de juicio y que integra la comisión que se encarga de, básicamente, de pensar cómo combatir en este instante los secuestros express. Azzolín, ¿qué hacen y qué hacer frente a un secuestro express? Nosotros trabajamos virtuales. Virtuales, perdón. Específicamente. Eso quise decir. Lo que decías es, se creó una comisión para tratar de trabajar sobre el fenómeno, ver las causas, tratar de atacar las consecuencias desde dos puntos de vista. Por un lado la prevención y por otro lado la investigación de los delitos ya cometidos. ¿En qué hacerlo para prevenir? La Procuración emitió una serie de recomendaciones sobre las que estamos trabajando arduamente, y en esto agradecemos la colaboración de los medios que también nos permiten difundirlas, que tienen que ver con prevenir a la comunidad de los mecanismos que se utilizan para cometer estos delitos, para evitar que las personas que reciben los llamados resulten perjudicadas. Acá la gran diferencia que hay que hacer es que el secuestro, lo que se conoce como secuestro virtual, es una simulación de un secuestro. No es el secuestro regulado por el Código Penal, que implica una privación de libertad de una persona. Se negocia la libertad de la persona a cambio de un pago en dinero. Acá se simula una situación de privación de libertad en el cual la víctima, que es la persona que recibe el llamado, termina entregando una suma de dinero pensando que eso va a servir para el rescate de un familiar que probablemente esté durmiendo en el cuarto al lado, como ha pasado muchas veces. Tienen algunas características, se llama de noche, en altas horas de la madrugada, donde la gente está desprevenida, con la guardia baja, se los mantiene al teléfono permanentemente,
para evitar que la persona trate de localizar al familiar supuestamente secuestrado, o se aprovecha la noche porque si tienen hijos chicos, los chicos fueron a bailar o están en un cumpleaños o en el cine y son inubicables. ¿Y Gasolina hacen un trabajo de inteligencia previa a quienes se dedican a esta actividad? Digo, ¿estudian el campo de quienes van a luego...? Mira, no lo descartamos. Lo que estamos viendo, desde hace unos meses se está analizando el fenómeno sectorizado en... Nosotros trabajamos fundamentalmente en Capital Federal, sí, pero en un sector de la capital donde del segundo semestre del año pasado, el primer semestre de este año, los casos habían aumentado. Y se determinó, o estamos viendo, que hay sectores determinados y que se trabaja sobre barrios o sobre manzanas o sobre edificios concretos. Atacan a todo un edificio. Atacan a todo un edificio, exactamente. No hemos recibido denuncias de todos los integrantes de un edificio, pero hemos tenido en la misma noche vecinos de diferentes pisos de un edificio. Justamente el trabajo de la comisión permite tener esa visión macro de la situación. Claro. Nosotros vemos los casos de toda la capital, gracias a los fiscales que nos permiten conocer los antecedentes de sus casos, y eso te permite mapear y georreferenciar cada uno de los casos. Si no, nosotros nos quedaríamos con los casos que tenemos en cada turno, que son de pocas comisarías, 15 días. Y en algunos casos pensamos que sí hay inteligencia, y en otros casos es un poco al voleo. Esos llaman, a veces detectamos algunos casos de llamados durante el día, aprovechando que atiende un nene y le tratan de sacarle el nombre de la mamá, y después la mamá es la víctima del secuestro a las 4 de la mañana. Y en otros casos usan redes sociales. Lo mismo que se hace, ustedes habrán visto y escuchado esas noticias que se dan en el verano, cuando le pone me voy a Santa Teresita en el Facebook, y a los 2 días le desvalijan la casa. Bueno, ese tipo de cosas hay que cuidarlas, digamos. Lo mismo si uno publica abiertamente la identidad de los hijos, los nombres, fotos, y eso es mucho más fácil después saber el nombre del hijo para cuando uno llama. En la mayoría de los casos no pasa eso, se juegan a ver si la persona cae. 2 preguntas. Sí. Está de moda el secuestro virtual de la llorona, el nene que llora o la nena que llora, pidiéndole desesperadamente a la madre que o la madre al padre que lo fueran a rescatar. Y esa es, si me puede contar un poquitito cuántos de los secuestros virtuales son con la llorona o con la antigua modalidad de tenemos una persona secuestrada. La mayoría de los casos que tenemos relevados son de ese tipo, lo que se denominó la llorona. Papá, ayúdame, me tienen secuestrado, ese tipo de cosas. Por lo general hemos tenido esos casos. Porque lo que buscan es ese primer impacto. Acuérdense que son hechos que se resuelven en 40 minutos. Claro. Entonces, lo que buscan es el impacto. La persona está dormida, en la casa, tranquilo, uno con la guardia baja, te suena el teléfono, por lo general es en el teléfono fijo. La vieja línea. La vieja línea, y papá, me tiene secuestrado, qué sé yo, y si uno tiene hijos, y no puede localizarlos, a lo mejor no puede manotear el celular o no lo encuentra, qué sé yo, se asusta y ahí se desarrolla el tema. Hemos tenido casos en los cuales le decían, bueno, ¿cuánta plata tenés? 10.000 pesos, tirala por la ventana. Estaban abajo. Estaban abajo. Era algo. Ahora, Solín, da la sensación, porque por un lado está la prevención y más, pero después, una vez ocurrido este tipo de hechos, da la sensación capaz, o a simple vista parece ser, que son más difíciles de investigar este tipo de hechos que un secuestro en sí, más allá de que el riesgo de la potencial víctima es mayor y demás. Pero al solamente ser una voz en el teléfono, da la sensación de que es mucho más difícil investigar este tipo de casos. Mira, la investigación no tiene más dificultades que la de la investigación de cualquier delito en el cual estén involucrados líneas de teléfono. Claro. Con un cruce de llamados. Exactamente. Hay algunos mecanismos, algunos nosotros los mantenemos en reserva por una cuestión lógica, pero lo que sí te puedo decir es que esto se trabaja sobre los teléfonos y sobre otros factores, cámaras de seguridad, lo que esté pasando en la calle. Se han determinado algunas organizaciones, ha habido grandes trabajos de algunos fiscales que pudieron localizar algunas investigaciones, se están cruzando información de todos los casos permanentemente, y sí, fundamentalmente estamos trabajando muy fuerte con las empresas de telefonía. Tuvimos una reunión gracias a la gestión que hizo la Comisión de Comunicaciones, en la cual estamos trabajando en implementar un protocolo que nos abreve los tiempos de respuesta. Ahí también estuvo Marcelo Colombo, que se encarga de los secuestros reales, y que integra la comisión con nosotros, porque
todo esto va a permitir nutrir todas las investigaciones. ¿Cuánto se paga más o menos por un virtual? Depende de lo que tengas en tu casa. La verdad depende de lo que tengas en tu casa. Lo que encuentres. Lo que encuentres a veces se han pagado con dinero efectivo, con divisas, con alguna alhaja, con algún televisor, lo que uno tenga en la casa. Y obviamente, esto hay que decirlo, son falsos. Todos los secuestros virtuales son falsos. No existe ninguno en que efectivamente hubiera una persona secuestrada. No, porque tienen otra lógica. Claro. Tienen otra lógica, porque ahí sí las comunicaciones no son intermitentes, hay pruebas de vida, tienen otra lógica. Esto se resuelve en 40 minutos y de esta forma. Esta es la modalidad que se detectó ahora, como en otro momento estaba la modalidad de los llamados desde las unidades penitenciarias, con otra lógica. Eso terminó. En principio terminó porque se hacían comunicaciones de teléfonos públicos y cuando se decidió que las comunicaciones de teléfonos públicos de las unidades carcelarias se dé el mensaje de que se llamaba una unidad carcelaria, la gente se empezó a dar cuenta. Da la sensación, ahí usted señala un componente que me parece importante para que se genere un combo, para que se dé este tipo de delitos, que es la ingenuidad, porque imagino obviamente en esa situación hay que estar, de la gente que recibe ese tipo de llamada diciendo que lo tienen cautivo un familiar y que pide una suma de dinero. Y en esta línea está, me parece que así hincapié el tema de brindar mucha o poca información en las redes sociales. Digamos, también tiene que haber cierto grado de responsabilidad de la otra parte, digo, de quienes son afectados por este tipo de delitos en cuanto a conductas que tienen que tener. Mira, lo que pasa con las redes sociales es que todos las usamos y cuando uno usa una red social resigna cierta parte de su privacidad. Uno tiene que ser consciente de qué parte de la privacidad resigna y cuáles son los riesgos de exponer tu privacidad. Hay gente que no le importa y gente que sí, y lo fundamental es que cuando vos abrís la puerta de la privacidad, que es lo mismo que vivir con la puerta de tu casa abierta, bueno, te puede pasar un secuestro virtual, te pueden estafar, te pueden sacar un crédito de un hombre. Entonces, bueno, está esta herramienta, las redes sociales son fantásticas, pero hay que saber a lo que uno se expone y cuáles son los mecanismos. Es solamente mirar las opciones de privacidad y saber usarlas. Fiscal Azzolín, muchas gracias por estos minutos aquí en Inimputables. Esperemos que los que nos están viendo sepan que no deben caer en los secuestros virtuales. Muchas gracias a ustedes. No queríamos cerrar este programa, obviamente, sin las primeras repercusiones. Lo decíamos al principio, había que ser muy cautos acerca de lo que decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional, este anuncio tan trascendente, y lo tenemos en línea, creo, otro de los hombres que habla poco, auditor general de la Nación, Javier Fernández, a ver sobre las primeras opiniones sobre lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo tengo en línea, doctor? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Bien, doctora, bueno, otro más que me dio título. En un momento van a tener que dar el honorario del colegio Lo que pasa es que usted escribe tan bien. Escribo tan y mucho, sí. En los medios sobre el tema que parece que sé, pero no tan. Que es doctora, sí, porque pero hay varios que escriben que son doctores y no escriben. Bueno, parece que engaño. Cuénteme, supongo que escuchó atentamente lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Quería saber cuáles eran las primeras repercusiones, cuáles eran las primeras evaluaciones que se hacían. Estoy orgulloso como Argentina, como tener una presidenta como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realmente con el tema de la deuda, y realmente lo quiero decir porque estoy orgulloso. Y yo fui uno de los críticos, porque yo hice la disidencia con el doctor César Arias, gran catedrático y una gran persona, con el tema del megacanje, donde no termina nunca en nada. Donde surge la denuncia, ¿no? A partir del megacanje que terminó prescribiendo hace poco y que ahora frente a la cual se opuso Germán Moldes. Hola. Sí, pero veo en todo este tipo de cosas, donde uno estudia, hace las cosas que tiene que hacer y después no termina en nada, como usted dice. Pero esto todavía vamos a ver si la Cámara de Casación revé el tema, porque acá se endeuda al país y nadie le interesa nada. Entonces, realmente felicito a la presidenta, realmente, porque no es una deuda que ha contraído este gobierno, sino que viene de un gobierno militar, después de otro gobierno, de varios gobiernos, donde nos han llevado a esta crisis. Entonces, felicito a...
y lo que ha dicho. Bueno, escuchábamos entonces las primeras repercusiones. Decía Barcesat sentado acá en el estudio que era un día trascendental. Preguntaba a Gil Domínguez por qué no se había hecho antes y lo escuchamos a Javier Fernández desde la Auditoría General de la Nación, uno de los primeros denunciantes del megacanje, también acompañar lo que hizo la presidenta. Hay que ver cómo sigue esta historia de acá en adelante. Doctor Fernández, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, mire, lo único que le quiero decir, Romina, es que tanto el doctor Barcesat, que tiene una posición que no es la misma que Gil Domínguez, y concuerdan con en la ley, ¿no? En la ley que estaban hablando, ¿no? Estamos hablando de la ley antiterrorista, digamos. Claro, exactamente. Mire, cuando dos posiciones antagónicas están de acuerdo, dos personas de diferentes pensamientos, me llama mucho la atención. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación. Tuvimos un programa lleno de gente, como solemos acostumbrarlos, que no suele hablar en los medios, así que le agradecemos particularmente. Y además le quiero decir que el programa de ustedes es un programa donde... Muchísimas gracias por la comunicación. Del gobierno y de todo, y realmente lo felicito a usted y a todos los que componen ese programa. A mis colegas que andarán por ahí les retransmito entonces la felicitación en un día agitado, un Inimputables Calientes como los tenemos acostumbrados. Ha pasado absolutamente de todo y como solemos decirles, hasta el martes que viene solo nos queda mejorar. Muchísimas gracias.